entonces nuevamente a el workshop La virtud del egoísmo, capítulo por capítulo. Esta es la sesión número 9 y vamos a tratar un tema importante, una pregunta que nos hacemos todos, es cómo llevar una vida racional en una sociedad irracional. Este es el capítulo 8 del libro La virtud del egoísmo, es un ensayo escrito por Ayn Rand, y como verán también está muy relacionado con el tema que vimos 2 martes atrás con Gerhard Ross, sobre el tema de la ética de la, perdón, no me salió ahora, la ética de la moral. La moral gris. Exactamente, perdón. Y también va a estar relacionado con el tema que vamos a ver también dentro de 2 semanas, las éticas colectivizadas, que va a estar a cargo, en este caso, de Andrea Rondón. Es decir, la próxima reunión es el martes 23 de agosto. Andrea Rondón es una experta en el tema, es una persona que vive en Venezuela, así que sabrán que sabe bastante del tema de éticas colectivizadas. Y hoy, bueno, cómo llevar una vida racional en una sociedad irracional. Está con nosotros Alfredo Nicolini, quien es un estudiante avanzado del Objectivist Academic Center, que es parte de la universidad del Ayn Rand Institute, y además fue líder del Club Objetivista en la ciudad de Córdoba, Argentina, durante mucho tiempo, y también es gran colaborador del Ayn Rand Center. El año pasado ha dictado un programa junto con Ricardo Pinto y conmigo, Navegando Objetivismo, y ya estamos haciendo unos cuantos planes más para el año que viene. Así que muchas gracias, Alfred, por estar acá con nosotros, y te dejo la palabra para que podamos arrancar con este tema. Dale, ahí comparto pantalla. ¿Se ve ahí? Se ve muy bien, sí, perfecto. Bueno. Básicamente este ensayo asignado para hoy es tratar la virtud de la justicia, es una de las 7 virtudes del objetivismo, y vamos a ver su aplicación tanto en la vida personal de cada uno como a nivel social, ¿no? Lo más importante es preguntarse por qué necesitamos la virtud. Lo que hace Ayn Rand en cada virtud del objetivismo es reconocer cierto aspecto de la realidad, un aspecto que llama a la acción. En este caso, la virtud de la justicia lo que hace es reconocer el hecho de que las demás personas, esto es parte de objetivismo también, tienen libre albedrío, tiene volición. Son seres, son self-made souls, seres que hacen su propia alma entendida como mente en este caso, ¿no? Entonces, como las personas no están determinadas, no tienen acciones predecibles, y por lo tanto pueden elegir ser buenas o malas, y en tanto eligen eso, las demás personas van a tener una influencia mínima y enorme en nuestra vida, para bien y para mal. Entonces, lo que hace la virtud es reconocer esto, la influencia de las demás en nuestra propia vida, ¿no? En nuestros propios valores. Aquí Peikoff lo pone sucintamente: para un individuo en una sociedad con división del trabajo, hay una diferencia de vida o muerte si está rodeado de productores o parásitos, hombres honestos o estafadores, hombres independientes o ambiciosos de poder. Así como uno debe distinguir el bien del mal en el reino de la naturaleza, también uno debe distinguir el bien del mal en el reino de los hombres. Por lo tanto, objetivismo lo que se caracteriza es que uno puede juzgar a todo hecho implica, todo ser implica un es. O sea, todo se puede juzgar. En el reino de la naturaleza se puede hablar de cierta planta si es beneficial o no, y lo que hace la virtud de la justicia es tomar este tipo de juicio, en este caso es moral, al reconocer esto, la influencia y el hecho de que las personas tienen volición y pueden afectarnos, ¿no? Cada virtud en objetivismo va a tener un requerimiento de conciencia y otro existencial, o sea, de mente y de la realidad. En cuanto a la actividad mental, requiere primero entender qué sería el bien y evaluar cada situación, cada persona objetivamente. Esto quiere decir primero que hay que tomarse el trabajo, si uno está convencido de que esta virtud es beneficiosa, de descubrir qué sería tener un carácter moral bueno, aceptable. Esto lo va a hacer principalmente la virtud del orgullo para uno, y entonces la justicia reconoce eso mismo en los demás. Acá es importante seguir la evidencia, como está el detective ahí. Mirar la realidad y no interponer ninguna emoción, ninguna idea entre la evidencia.
A veces no vamos a poder saber todo en una situación. Por ejemplo, a mí me ha pasado en situaciones con gente cercana de escuchar discusiones y como no sabes de qué están hablando, no podés juzgar y decir, bueno, tal persona está en lo correcto, tal otra está evadiendo. Hay situaciones en las que simplemente uno no puede juzgar porque no tiene evidencia. No somos omniscientes, como dice Rand en ese sentido. Pero eso no implica que una vez que tenemos la evidencia, los datos, ignorarlos, porque eso como toda evasión, va a implicar un gran daño, ¿no? Como digo, lo más importante es, se pueden juzgar las convicciones, o sea, lo que las personas dicen, pero lo más importante es ver las acciones. Hay ciertas personas que pueden tener ideas que uno puede clasificar como malas, pero en el día a día no siguen esas ideas, no se comportan, simplemente están dentro de su cabeza y no generan un daño exterior. Lo más importante son las acciones. Y acá quiero hacer un apartado en que cuando uno juzga a otra persona, no es, como dije antes, como las personas no están determinadas por ningún factor, juzgar no es una cuestión de analizarlas psicológicamente. Por ejemplo, no vale decir, si uno concluye de que iniciar la fuerza está mal, por ejemplo, una persona que le pega a otra, decir, bueno, le pegó porque cuando era chico a él le pegaron, entonces no puede evitarlo. No. Objetivismo toma a todos los adultos como capaces de controlar sus acciones, a excepción de los psicóticos, pero eso es cuestión ya psiquiátrica y hay una enfermedad biológica de por medio. Pero si no, todas las personas son conscientes y pueden controlar. Que no quieran ya es otro tema, ¿no? Se relaciona con el culto a la moral gris, ¿no? Que no todos quieren ser blancos. El hecho de que sean grises es elección, no es que eso es natural. Y del mismo modo, tampoco, o sea, así como no se le puede quitar culpa a alguien por cuestiones psicológicas, tampoco se le puede quitar mérito a una persona. Si uno ve un ser heroico, una persona que logró inventar una nueva forma de combustible, por ejemplo, no vale quitarle mérito en base a que, bueno, los padres cuando eran chicos lo criaron en una escuela Montessori, le dieron todo lo que necesitaba y nunca le faltó nada y por eso no tuvo lección de salir una buena persona, ¿no? Hay un mérito en esa persona en haber aprovechado esas oportunidades. Y aquí lo pone sucintamente Rand. El carácter moral de un hombre debe ser juzgado en base a sus acciones, sus declaraciones y sus convicciones conscientes, no en base a inferencias sobre su subconsciente. A nivel existencial o a nivel de la realidad, todo el juicio al que llegamos ha de traducirse en lo que se llama el principio del comerciante. Esto quiere decir en objetivismo que todo valor que uno recibe se paga con otro valor y viceversa, para mutuo beneficio y voluntariamente, ¿no? Esto se da lo merecido tanto en el reino material como espiritual. En el reino material me refiero a, por ejemplo, unas simples relaciones económicas. Si uno juzga que el verdulero es una persona honesta, que tiene buena mercancía, que te entrega bien el cambio, uno lo premia y va, además del beneficio propio, ¿no? Quizá lo más importante para cada persona es el reino espiritual, las cuestiones emocionales, ¿no? En este sentido, también lo que uno da es proporcional a lo que uno recibe. Acá Rand tiene un principio que es el de sanción moral. Sanción moral vendría a ser como aprobar a una persona, reconocer que ha logrado ese cierto carácter moral y premiarlo en consecuencia. Ver el bien y premiarlo. Y si ustedes leen La rebelión de Atlas, se van a encontrar con el tema de la sanción de la víctima, que es el proceso inverso, el aprobar el mal, digamos, darle ese permiso que no merece. Lo que me gustaría recalcar acá como más importante desde el lado existencial es que para objetivismo lo más importante en juzgar a las personas no es una cuestión de andar repartiendo castigos como ojo por ojo, diente por diente. Si bien es cierto de que el mal merece ser respondido, lo más importante para objetivismo es reconocer a la gente buena, a la gente admirable, a la gente que uno puede amar, a los comerciantes de los que uno se puede beneficiar, a los amigos con los que uno puede cultivar afectos. El positivo es lo importante y esto se basa en que el bien es metafísicamente, o sea, en la realidad es como el bien en definitiva es estar en contacto con la realidad, es lo único que puede generar valor y beneficio para uno y para los demás. El mal es impotente, el mal básicamente es evadir la realidad y como tal lo único que puede hacer es destruir.
Entonces no es tan importante, si bien es importante distinguir el mal, lo más importante es aprovechar el bien, atraerlo y retenerlo, no estar rechazando el mal, digamos. Aquí lo pone Rand en otras palabras. En las relaciones personales, las recompensas merecidas por virtud van desde una sonrisa de aprobación a enamorarse, los castigos van desde una protesta o reproche amable, cuando la acción es involucrada en un error de conocimiento, esto es basado en lo que vimos en la moral gris, o un quiebre total cuando se comprueba que la acción es una inmoralidad voluntaria, consciente y deliberada. Es decir, lo más importante es el bien. El mal, con apartar se alcanza, no, uno no tiene que andar cambiando ni nada. El cuarto aspecto de cada, o sea, cada virtud, resumiendo, tiene 4 aspectos. Reconoce un cierto aspecto de la realidad, en este caso la influencia de los demás en nosotros. Tiene un aspecto mental, un aspecto existencial. Y el cuarto aspecto es cómo esa virtud beneficia a la persona que practica esa virtud. O sea, el beneficio a la gente, lo que se dice. O el egoísmo de cada virtud. Lo que va a lograr la justicia, en definitiva, al reconocer el bien y retenerlo, y al reconocer el mal y rechazarlo, es los mismos valores que uno comparte con los buenos, protegerlos y promoverlos, y los valores, los antivalores o el daño que puede hacer el mal, rechazarlo y mantenerse a salvo. Es básicamente promover y proteger los valores propios, como digo ahí. Y aquí Tara Smith lo pone sucintamente. Si la meta de una persona es su propia felicidad, no puede escapar de la necesidad de juzgar a otros individuos y de tratarlos como lo merecen. La alternativa sería traicionar sus valores y su felicidad. Ahora, una aplicación de estos aspectos de la virtud de la justicia se puede ver en algo que recurrentemente puede pasar con nuestra vida, que es el hecho de perdonar. Esto se basa otra vez en el libro de Verdi, o sea, una persona que es buena puede transformarse en mala, o al revés, una persona mala puede transformarse en buena, o una persona buena puede cometer una acción mala y transformarse en gris. O sea, hay casos, tantas mezclas como personas, básicamente. Y aquí lo importante es, o sea, la virtud de la justicia se aplica de la misma manera. El perdón en este sentido es algo que se merece, que se gana, no es algo como lo entiende la gente que se da como una cuestión de olvidar los hechos y hacer como que no pasó nada, que sería evadir. Lo importante es reconocer por qué está mal la acción, y que esa persona reconozca eso y que se comprometa a no hacerlo nunca más, por una cuestión de que si no sería como estar al lado de una bomba que en cualquier momento puede explotar si no hay una reforma moral. Uno seguiría en peligro a el mal que esa persona puede provocar. Peikoff lo pone sucintamente en este sentido. El perdón en asuntos morales es ganado si demuestra objetivamente, con palabras y acciones, que entiende la raíz de su infracción moral, reforma su carácter moral y no vuelve a cometer tal ofensa. Acá, como hablábamos con María hace un rato, uno no está hablando de asesinos, o sea, hay cosas que son imperdonables porque requieren tal grado de evasión que es muy difícil reformarse moralmente. Hay, lamentablemente, y ese es un precio que el vicio debe pagar. Y hay cuestiones como el engaño, por ejemplo, en que es muy difícil saber qué tipo de evidencia contaría como reforma, porque la misma evidencia del engaño sería la misma que de probar la buena postura moral. Entonces, hay cuestiones que lamentablemente, por cuestión de falta de evidencia, no se pueden reformar, y uno no puede, si uno hace la vista gorda, como se dice, si uno evade, sigue en peligro. Y como lo que más se conoce culturalmente en este caso es la misericordia, la piedad, como se dice, decir, bueno, dar, en este caso sería dar algo inmerecido, ¿no? Perdonar y hacer de cuenta como que no pasó nada. Y a todo esto, otra cuestión que habla Peikoff también es que es responsabilidad del infractor demostrar eso. Uno, cuando juzga a alguien como no merecedor de la aprobación de uno, no tiene que andar viendo a ver si se reformó o no, es responsabilidad del otro. Si lo demuestra, genial. Si no, problema del otro, ¿no? Ahora, esto es para entender qué es la justicia y cómo se aplica. Rand trata mucho en este ensayo y lo que hace un ataque es a la injusticia como tal, siendo el principal promotor de la injusticia a nivel social el altruismo.
El altruismo es esta doctrina de que el autosacrificio es la mayor virtud, valor y deber. Entonces va a llevar a sacrificar. Sacrificar, recordemos que es dar algo de valor por algo de menor valor o de no valor, o sea, perder, hacerse daño a uno mismo, sacrificarse, autosacrificarse. El altruismo lo que va a hacer, como valora el autosacrificio y en el mejor de los casos toma como amoral el egoísmo y en el peor de los casos como algo malo, hace lo que se llama una inversión moral. El bien pasa a ser el mal. Lo que va a hacer esta inversión es generar esta neutralidad moral. Dado que el altruismo está en contra de la realidad porque no está basado en la naturaleza humana, no se puede practicar consistentemente. Uno no puede, la vida de uno no puede basarse en perder la vida, en perder los propios valores, porque eso lleva al suicidio o a la cruz en el caso de Jesucristo, ¿no? Entonces hay que, para seguir vivo, hay que tener cierto egoísmo, hay que tener ciertos valores y eso va a implicar romper con el altruismo. Y entonces, como no se puede practicar consistentemente, la gente lo lleva eso a concluir de que como nadie puede ser perfecto, esto acuérdense de la moral gris, como nadie puede ser perfecto, ¿para qué vamos a juzgar? Si total, nadie puede alcanzar la perfección moral. Pero esto es en base a que el altruismo está en contra de la realidad, no porque sea la naturaleza humana. Y al mismo tiempo, como nadie puede practicar el altruismo consistentemente, va a llevar a la gente a concluir de que no solamente de que nadie es perfecto, sino de que la mayoría de las personas, que hay algo malo en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso va a llevar a lo que Rand pone como condena indiscriminada. Lo que va a lograr esto, en definitiva, es pasar a un igualitarismo, es decir, así como en el reino material hay ciertas personas que trabajan y le roban el fruto de ese trabajo para dárselo a las personas que no trabajaron. En el reino espiritual, las personas que lograron y se esforzaron por tener un buen carácter no van a ser premiadas y van a ser tratadas de igual o peor manera que las personas que no lograron eso. Va a haber un cierto igualitarismo, que en definitiva lo que hace es castigar al bien a favor del mal. Y en esto, cuando uno juzga, es importante tener esta noción de Rand, que es no confundir el apaciguamiento con tacto o generosidad. El apaciguamiento no es consideración por los sentimientos de los otros, es consideración y sumisión con los sentimientos injustos, irracionales y malvados de los demás. Es decir, cuando una persona comete una inmoralidad, al juzgarla, obviamente van a haber sentimientos desagradables de esa persona, pero eso es responsabilidad de esa persona y uno no puede sacrificar los propios principios, su propia vida y en definitiva la realidad ante esas emociones. El tacto y la generosidad o la amabilidad no son virtudes, en primero, y segundo, se tienen en cuenta en base a sentimientos racionales. Uno dice, bueno, es racional sentirte mal en cierta situación, no has cometido ninguna falta, entonces te ayudo a aliviar la situación, como por ejemplo, si a alguien le robaron, tratar uno de hacerle pasar el mejor momento posible a esa persona, es entendible, hay un valor ahí, pero si una persona va regalando y después se siente mal, es como, bueno, sos responsable vos de esa situación. Uno no debe, si se toma la justicia y la propia felicidad en serio, sacrificar eh, ante las emociones de los demás, ¿no? Y esto nos lleva tanto del nivel personal, del nivel individual, desde las relaciones propias, interpersonales de cada uno del día a día, sumándolas todas y a nivel global, es esta noción de vivir en una sociedad irracional, o sea, una sociedad de cobardes morales. Gran responsabilidad tiene en esto el cristianismo, que es lo que este precepto de no juzgue y no será juzgado, del Nuevo Testamento, es uno de los grandes responsables de hacer que la gente se niegue a juzgar y al promover que la gente no juzgue, lo que hace en definitiva es darle paso libre, luz verde al mal. En este sentido, el mal solamente avanza por permiso del bien, el mal solamente avanza con la sanción moral, y eso es algo que la rebelión de Atlas trata en profundidad y en gran detalle y muy bien ejemplificado. Por lo tanto, el llamado de Rand es, para tener una vida racional en una sociedad irracional, uno debe reconocer la influencia de los demás, protegerse, promover los propios valores
y no dejar de juzgar. Juzgar y prepararse para ser juzgado también. Y en este sentido, cuando hablamos de sociedad, no tanto sociedades dictatoriales, ya economías mixtas como Argentina, por ejemplo, no es tanto que somos víctimas de ciertos monstruos que vinieron de otro planeta y no podemos hacer nada. Si ustedes escuchan los discursos de la mayoría de los políticos, vomitan altruismo y es la justificación moral para las atrocidades que hacen para arruinarnos la vida a los ciudadanos de bien. Pero en parte pasa porque la gran mayoría de la sociedad no rechaza el altruismo. Y en parte eso pasa porque no juzgan. Se niegan a decir, cuando algo está mal, decir que está mal. Y cuando algo está bien, defender eso que está bien. Por lo tanto, la solución para una sociedad de cobardes morales es tener el coraje de decirle no a los equivocados y tener la serenidad de decirle sí a los que están en lo cierto, sí a la realidad y sí a la mente de uno mismo. Esa es básicamente la idea del ensayo. Ahora, con todo gusto, pasamos a preguntas que les hayan surgido. Como estaba muy relacionado, también si quieren pueden picotear de otros ensayos, pueden relacionar, no hay ningún problema. Muchas gracias, Alfredo. Muy clara la presentación, es un ensayo corto, pero creo que me gustó que trajeras también temas de otras ilustraciones, digamos, de cosas que dijo Ayn Rand, Peikoff y Tara Smith, que es parte de todo, ¿no? Es parte digamos, de una visión objetivista sobre este tema. Algo más que me hizo acordar mucho lo que acabas de decir al final, y me gustaría que la gente, si tuviera la posibilidad, lo leyera. En Filosofía, ¿quién la necesita? El primer ensayo, justamente Filosofía, ¿quién lo necesita? Y el segundo ensayo, que si no me equivoco es Detección Filosófica, Sí, estás en lo correcto. acá los escribo, justamente Ayn Rand habla mucho sobre el tema de por qué necesitamos filosofía, por qué necesitamos conocer las malas teorías filosóficas también, y justamente habla justamente de esto, es que nosotros nos relacionamos permanentemente con gente buena y con gente mala. Y el conocer cómo piensan, conocer su filosofía, incluso no una buena filosofía, sino una mala filosofía, nos permite a nosotros protegernos de nuestras relaciones, proteger nuestros valores, proteger nuestra vida. Así que les recomiendo también, si quieren ahondar en este tema, que lean esos dos ensayos de Filosofía quien lo necesita, Detección Filosófica. Si no tienen el libro, nosotros, es uno de los libros que sí, es uno de los libros que estamos... Filosofía es libre el ensayo, se puede descargar, es de dominio Está público, me libre el parece. ensayo, sí, y también tenemos el libro, el ebook también para ofrecérselos, así que si no lo tienen, nos lo pueden pedir por email. Mientras la gente va pensando preguntas, comentarios, a partir de ahora es participación libre. Hay un tema que me gustaría por ahí que relacionáramos, ¿no? Que vos hablaste en este capítulo de la virtud de la justicia, que es una de las virtudes que Ayn Rand menciona, una de las virtudes más importantes, y que básicamente es dar a cada uno lo que le corresponde. Si alguien se comporta mal, digamos, castigarlo; si alguien se comporta bien, reconocérselo también. Pero está como bastante en conflicto con este concepto nuevo que tenemos de justicia, sobre todo en América Latina, que es el tema de la justicia social, ¿no? Que no es ya dar a cada uno lo que corresponde, sino dar a todos un poco lo mismo, es decir, repartir entre todos, no importa el mérito de cada uno, no importa lo que haya hecho, lo que haya logrado. Y eso está visto hoy como el bien. La justicia pareciera ser ya no justicia, porque de alguna manera es darle a cada uno lo que se ganó, y eso suena como, bueno, elitista. Si no naciste en una cuna de oro, entonces no tenés acceso a esas Odias a los oportunidades. pobres. ¿Qué le dirías a la gente, digamos, que tiene esta confusión entre justicia o justicia social? ¿Qué se te Primero, ocurre? como reflexión general, es importante notar que el mal, como el bien es reconocer la realidad, el mal, las estrategias del mal, cuando uno empieza a ver en detalle, es básicamente torcer los conceptos, inducir errores en la mente de las personas, que las personas después terminan aceptando, no son víctimas porque tienen libre albedrío. Entonces, una de las mayores técnicas principales es generar anticonceptos, o sea, generar un nuevo concepto para destruir un concepto válido,
un concepto que no está basado en la realidad, pero se usa como para dinamitar un concepto válido, en este caso justicia social. Se le agrega la parte social porque, como vos decís, la justicia es valor por valor, dar lo merecido, se trata de premiar, no tanto, y también de castigar. En este caso, lo que va a hacer es dar vuelta a esta inversión y es en definitiva lo que en ética se conoce como nihilismo o igualitarismo, esto viene de Kant. Es en definitiva, como vos decís, como no pueden cambiar la realidad, como metafísicamente las personas son diferentes, y como no buscan en realidad una igualdad ante el derecho, lo que busca es una igualdad de facto, o sea, hacer que metafísicamente las personas sean iguales. Como no lo pueden lograr porque la existencia existe, es independiente a nosotros y no la podemos controlar, como está dominada por la ley de la identidad y la ley de la causalidad, lo que tratan es los efectos. Como no pueden revertir causa y efecto, como no pueden no pueden hacer que el pobre sea rico, lo que van a hacer es hacer que el rico sea pobre. O sea, como no pueden elevar a los de abajo hacia arriba, la única solución es cortar la montaña y derribar a los que están arriba. Y ahí tratar de igualarlo. Siempre se iguala para abajo, obviamente. En vez de crear las condiciones para que la gente de abajo se eleve, por justificación del altruismo en este caso también, terminan dándoles a los que menos tienen. Como dijo nuestra querida Eva Duarte, donde hay una necesidad, existe un derecho. Y en base a esa justificación, y porque la gente no juzga y no rechaza el altruismo, es que esa idea mala termina perjudicándonos a muchos. De alguna manera es como no podemos hacer que todos generen la misma riqueza, exponemos la riqueza de los que más generaron en una bolsa común y la repartimos entre todos. Quiero agregar ahí que no solamente es en cuestiones monetarias, lo Sí. puedes observar por ejemplo, en la provisión de los concursos de belleza. Como no todas pueden ser lindas, como no puedes hacer a la gente fea, matemáticamente fea, la belleza no es una cuestión moral, es una cuestión matemática de las proporciones. Como no puedes hacer a la gente fea linda, bueno, las lindas no van a recibir premios, no van a haber concursos de belleza. Es el mismo principio. Sí, es como el igualitarismo moral. Anderson, tenés la mano levantada, adelante. Sí, buenas tardes. Anderson Riverol de Venezuela. Yo tengo una pregunta sobre la visión de justicia. Si justicia efectivamente es darle a cada quien lo que se merece, o sea, quién hace esa repartición, el Estado, la persona, eso me lleva a la cultura pop, específicamente a las películas de Marvel. Había un Bien, antagonista que se llama Ultron, y Ultron sí. era bueno, con inteligencia artificial, él determinó que lo que la gente se merecía por sus acciones era la extinción. Entonces, ¿cómo se determina y quién reparte lo que se merece? Muchas gracias. En parte lo que tenés que tener en mente es que el individuo es la unidad, que lo único que existe son los individuos, por lo tanto los individuos van a ser los únicos que pueden generar ese valor a intercambiar. Cuando uno habla a nivel, ya mete la capa política del gobierno, depende del sistema que eligen las personas y en definitiva lo que hacen las personas es derivar el derecho de la autodefensa en ese estado. O sea, esto hablamos en un estado ideal capitalista. Por lo tanto, no habría cuestiones que repartan en una sociedad ideal. El gobierno lo único que hace es castigar. La parte de premiar es privada, en este caso, en cuestiones económicas y obviamente en espirituales, ni qué hablar. El error de Ultron fue, que es el villano de esta película, fue pensar que todas las personas eran negras. Es el mismo error, esto de reconocer que son todos blancos o todos grises o todos negros. Es pasar por alto el hecho del libre albedrío, de la abolición. Que muchos, la mayoría de los humanos, o muchos de ellos hayan tenido malas elecciones, no quiere decir que los que hayan elegido el bien merezcan eso. Es ese mismo error. Que para una cuestión dramática da una muy buena película. Pero filosóficamente creo que esa sería la respuesta. No sé si respondí. Yo creo que Anderson. un tema más por ahí para agregar ahí es, Muchas gracias.
partimos de la base, lo que no podés pasar por alto es la realidad. Y no podés pasar por alto la idea de que cada uno tiene derecho a su propia vida. Es decir, en objetivismo sostenemos eso, la base de todo es que cada uno tiene derecho a su propia vida, y si comprendés lo que significa el derecho a la propia vida, entendés por qué cada persona tiene que tener derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Entonces, obviamente, no estamos diciendo que todas las personas juzgan bien. Es No, de hecho es importante muy en este difícil. contexto es lograr que la gente juzgue bien, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la realidad y de acuerdo a lo que necesita el ser humano para sobrevivir. Entonces, si vos tenés en cuenta que el ser humano tiene que vivir, tiene derecho a su vida, tiene derecho a su libertad, tiene derecho a su propiedad, entonces ahí ya tenés un marco general sobre cómo juzgar las acciones de las personas. Y puedes decir, bueno, una persona que le roba a la otra, objetivamente estamos diciendo que está atentando contra su derecho de propiedad, y eso lleva en definitiva a violar su derecho a la vida. Entonces ahí decís, bueno, acá se puede aplicar un castigo, pero obviamente tenés que tener un marco filosófico sobre el cual estás juzgando. Entonces ahí lo que tenés que juzgar es cuál es una buena filosofía, una filosofía digamos, que contribuye a que los seres humanos vivamos y vivamos de acuerdo a nuestra naturaleza racional, o una filosofía que busca justamente destruir al ser humano. Entonces, esas son las cosas que tenés que primero establecer para poder juzgar. ¿En base a qué vas a estar juzgando? En definitiva, lo único que reparte el gobierno son castigos. El resto es todo privado. Y quiero complementar algo que dijiste, María. Juzgar es muy difícil, sobre todo a las personas grises. Yo he estado desde 1 año y medio a 2 años para entender a personas cercanas, hasta darme cuenta que, o sea, no es fácil. Y sobre todo con las personas más cercanas a veces es más difícil. Giorgio, tenés la mano levantada, adelante. Hola, ¿me Hola. escuchan? Te escuchamos bien. Serían 2 preguntas un poco complejitas cada uno. ¿Está bien? Voy a tratar Adelante, veremos si las podemos responder. Bueno, sería la primera. Entiendo que Ayn Rand era ateo y supongo que saben lo que es la filosofía deísta o ser deísta. Entonces Sí. mi primera pregunta es, ¿se puede ser deísta y objetivista? El tema es que olvídate de ser deísta o no, porque hay cuestiones místicas sin dioses como el budismo. Lo principal del objetivismo está en el nombre, es ser objetivo, y esto tiene 2 significados, uno metafísico y otro epistemológico. Metafísicamente quiere decir que la realidad existe independiente de cualquier conciencia, siempre existió y siempre va a existir. Y epistemológicamente, entonces, la verdad es amoldarse a la realidad, captarla sin ningún filtro. Y esto en definitiva se traduce a objetivismo está en contra de cualquier tipo de creencia, sea dioses, duendes, hadas, sirenas, dragones, lo que nombres. No es una cuestión de ponerse a pensar de que una conciencia que es consciente de sí misma es una contradicción. No, directamente, si no hay evidencia, no hay creencia y listo. Después puedes hacer argumentos de que sí, las deidades como las plantean en los mitos de creación ex nihilo no podrían existir, pero eso ya es la frutilla del postre, por decirlo. Pero no... Déjame agregar una cosa ahí, que Ayn Rand siempre decía, porque muchas veces le preguntaban si es cierto que ella era atea, pero muchas veces le preguntaban si ella estaba en contra de la religión. Ella decía, yo no estoy en contra de la religión, sino que estoy a favor de la razón y de la realidad. Entonces, de alguna manera, su conclusión es, no creo en un Dios porque no hay evidencia que me lleve a creer en la existencia de un Dios, y porque muchas de las definiciones que la gente da de Dios, ella encontraba contradicciones. Eso lo podemos incluso hacer un workshop sobre el tema que puede ser muy entretenido. Pero lo fundamental es eso, ella más tenía una actitud positiva, respetaba la razón más que estar necesariamente en contra de la religión. Si vos le preguntabas por la religión, ella te iba a decir qué opinaba, pero no era una activista en contra de la religión. Y otro tema aquí, yo creo que muchas de las personas que empezamos como objetivistas, sobre todo los latinoamericanos, todos empezamos también siendo religiosos, ¿no? Y nos gustan muchas cosas de Ayn Rand, y todavía mantenemos ese aspecto de deísta, digamos, de creer en un Dios. Algunos continúan así, otros finalmente decidimos que es cierto que no encontramos evidencia necesaria y nos transformamos en ateos,
pero no significa, una de las cosas que es importante acá es cada persona hace también su proceso, y lo importante acá es rescatar del objetivismo lo máximo que puedas, digamos. Después verás si haces el siguiente paso de si soy ateo o no, pero hay muchas cosas para usar del objetivismo antes de decir, no, como Ayn Rand no creía en Dios, entonces directamente niego todo lo que tenga que decirme el objetivismo. Ya, Antes de ¿puedo pasar a la hacer siguiente, pregunta? quiero Adelante. decir algo que Ah, lo he escuchado de Onkar y de Yaron, que es que la religión fue necesaria en cierto momento de la humanidad para entender la realidad, pero hoy en día tenemos las herramientas con la filosofía para entenderla sin caer en eso. y con la ciencia. Giorgio, adelante la segunda. Segunda pregunta sería, ¿cuál sería el concepto del libre albedrío de Ayn Rand y si es contrario al determinismo científico o si es compatible con él? Con el feminismo científico. Determinismo. Feminismo científico. Feminismo científico, ese es un nuevo término. No dije eso. Llamen Perdón. a Roxana Kramer. Básicamente, lo que para mí aclara más la cuestión del objetivismo es entender que objetivismo acepta el libre albedrío, pero muchas veces se lo pone, como por ejemplo Sam Harris o varios deterministas, que es que uno no tiene elección en el contenido mental. Pero objetivismo no toma la elección primaria como un cierto contenido, como una elección específica. Hay una elección básica, que es la elección de estar en contacto con la realidad o no, o sea, de estar enfocado o no, de pensar o no. Luego que uno eligió pensar, ahí el contenido sí pueden haber influencias de justo pasó un elefante y me puse a pensar en elefantes, o sea, pero una vez que uno eligió pensar, uno tiene ese control, básicamente eso es, y se opone al determinismo. Tiene un entendimiento también de que el determinismo se refuta a sí mismo, porque al poner como a las personas como determinadas, no son capaces de comprobar si lo que saben es cierto, porque están determinadas, al ser máquinas están determinadas a eso, no tiene motivo, no tiene forma de comprobar, incluso la posición de que el determinismo es cierto. ¿Algún libro que recomiendes leer sobre lo que Ayn Rand dice de determinismo científico? Sí, tenés The Illusion of Determinism. ¿Ya? Esta es de un psicólogo de Edwin A. Locke. Sí. Lo voy a anotar aquí. Después, Ese está solo en inglés, ¿verdad? sí. No está traducido. ¿Cómo se llama, Julián? ¿Se equivoca? The Illusion of Determinism. Ok. Ya saben por qué hice esa segunda pregunta, porque antes yo hablaba así en Zoom con alguien de un canal de YouTube llamado Razón o Fe, y que era precisamente lo contrario a esta filosofía de Ayn Rand. O sea, era un izquierdista. Vale. Y que estaba en contra del libre albedrío. Ya. Otro muy bueno es How We Know, de Harry Binswanger. Harry Binswanger. Ya. Ya te estás metiendo en temas epistemológicos que son bravos, pero también son muy importantes para este tipo de cosas, porque una de las cosas también, y no voy a decir que todas las personas que promulgan el determinismo tengan esta intención, pero parte del determinismo es que ya no podés juzgar moralmente a nadie, porque si estás predeterminado a actuar de determinada manera y no tenés elección, entonces no tenés manera de juzgar moralmente a una persona, porque ya está predeterminada a actuar así. Entonces transforma un poco en este concepto de la moralidad. Ya, Gracias, George. Sí, Sí, y solo si me permiten, ¿habría espacio para una tercera pregunta? vamos a ver si no tenemos manos levantadas acá. Sí, si no, vamos a darle prioridad a alguna otra persona. Acá Miguel Morra dice, alguien dijo que el determinismo son las cartas que recibes en un juego y el libre albedrío es cómo las juegas. Bueno, una cosa importante acá, porque mucha gente dice, bueno, estás predeterminado porque no podés volar si querés, o no podés nadar bajo el agua sin ahogarte durante un tiempo porque necesitas oxígeno. Eso no es estar predeterminado, eso es la ley de la identidad. Tenemos determinada naturaleza y es cierto que si nos tiramos de un 9º piso con la intención de volar, nos vamos a estrellar contra el piso,
y no podemos nadar bajo el agua si no es con un tanque de oxígeno, pero lo otro es tratar de ir contra la naturaleza de uno, es decir, basándonos en la naturaleza del ser humano, y que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer, bueno, dentro de su naturaleza sí tiene libertad para tomar determinadas decisiones respecto a su vida. No si va a volar o no volar, pero sí cómo se va a comportar, qué decisiones va a tomar, qué valores va a elegir. En eso tiene libre albedrío. Cabe Ya, acá aclarar que objetivismo reconoce, o sea, al entender al hombre como tabula rasa, al que uno nace en blanco y a través de la elección va formando el contenido de la propia mente, el propio carácter, no quiere decir eso de que objetivismo no reconozca influencias genéticas o del ambiente, o sea, las hay, pero uno siempre termina teniendo la decisión de actuar o no en base a esas influencias. ya. Ok, George, Pues, no tenemos manos levantadas, así que puedes ir con tu tercera pregunta. ya. Mira, como vos dijiste, yo comencé siendo religioso y digamos que ahora sería algo como un deísta. Así en eso yo estaría entre esas personas, entre esos que poco a poco se van adentrando en esta filosofía Ujú. objetivista. Y entonces mi pregunta sería, siempre pensé que hay alguna religión que te diga, sé bueno, pero pero no te prometa ninguna recompensa después de morir. Por eso siempre pensé, ¿qué tal si lo que llaman altruismo en la religión en verdad sería una especie de egoísmo trascendental? O sea, yo soy bueno, pero porque quiero recibir una recompensa en el más allá. Es que ese es el chantaje, con eso engañan a la gente, de, bueno, Eh, sacrifíquense ahora, vivan para mí ahora, total después van a tener vida eterna. Claro que eso no existe, ya sé, o al menos no hay evidencia. por lo tanto no existe. Yo creo que Enran lo decía bien, ¿no? Tenemos una sola vida, por lo menos esa es la evidencia que tenemos, con lo cual tratemos de sacarle provecho máximo a esta vida. Y sacarle provecho máximo no es hacer lo que justamente uno quiere, lo que se le viene a la gana en el momento, en el primer momento o en el primer instante, porque eso llevaría un poco al hedonismo, ¿no? Lo que me da placer en este momento sin mirar el largo plazo, mirar nuestra vida en toda, digamos, su magnitud y en todo el tiempo en el que Extensión. intentamos vivir, y decir, bueno, cuando llegue a los 80, 90, 100, ustedes los más pendejos acá van a llegar bien viejitos con la ciencia como avanza, y miren para atrás y digan, realmente estoy contento con las elecciones que hice. Y tomar esas decisiones no solamente son decisiones respecto a comer sano o hacer ejercicio o mirar la realidad o tratar de ser productivos, sino tiene que ver también con todo un tema psicológico, ¿no? Con quién nos relacionamos, si estamos contentos con nuestras propias acciones, si estamos orgullosos de las cosas que logramos. Entonces tiene un componente fisiológico y también tiene un componente psicológico muy importante. Como vivir no es solamente respirar y que nos lata el No. corazón, sino que la vida del ser humano que es mucho más importante que eso. Tiene mucho que ver también con los valores que perseguimos, nuestras relaciones. Eso, básicamente. Sí, la mayoría de los valores, los más importantes, son espirituales, son psicológicos. Exacto. Y por eso la pandemia de la cuarentena estuvo tan mal, porque no era cuestión de, de poder alimentar sin enfermarse, de ser feliz, de las relaciones, del placer que te da el trabajo. No somos animalitos nada más. Exactamente. Bueno, a ver si tenemos algún comentario más. Nos quedan 5 minutos para cerrar la sesión de hoy. ¿Alguien que quiera comentar algo, alguna pregunta, algo que les haya gustado del capítulo, algo que no les haya gustado del capítulo? O experiencias que hayan tenido. Acá voy a leer una frase que me gusta mucho de Ayn Rand, de justamente este capítulo que dice, de hecho un hombre debe ser juzgado de acuerdo con los juicios que pronuncie. Las cosas que condena o elogia existen en la realidad objetiva y están abiertas a la consideración independiente de los demás. Cuando acusa o elogia, lo que revela son sus propios criterios y su carácter moral. Si condena a los Estados Unidos y alaba a la Rusia soviética, si ataca a los hombres de negocios y defiende a los delincuentes juveniles, si desprecia una gran obra de arte y aplaude aquello que carece de todo valor artístico, está confesando la naturaleza de su propia alma. De alguna manera lo que dice, no solamente las acciones de los hombres, sino cuando la gente juzga acciones de los demás hombres, también uno de alguna manera puede sacar una conclusión de cuál es su carácter moral.
Y el otro tema es, y la última, voy a hacer yo una última pregunta, es que ¿Te ya puedo me agregar explica- un condimento a Sí, eso? adelante, Que sí. esto no sé si, creo que es opinión mía, que la severidad con la que uno juzga a los demás es derivada con la severidad de que uno se juzga a uno mismo. O sea, el no permitir errores en los demás fluye de no permitir errores en uno mismo, me parece a mí. Sí, y ahí hay un tema que es importante distinguir, que vos lo mencionaste, Alfred, pero me parece que también es importante para que no, mucha gente ve el objetivismo como tajante, frío, que no perdona una. Y yo creo que acá es muy importante la distinción que hace en Rand de errores de conocimiento que todos podemos cometer, Ujú. a errores de carácter, y dentro de esos errores de carácter también no podemos poner todo en la misma bolsa. Como decía Alfred, no es lo mismo un asesino o un violador o una persona que en un momento se sintió presionada por una ocasión, dijo una mentira. No, no podemos tampoco evaluar a una persona, no podemos evaluar la vida de toda una persona por un momento de una acción determinada, excepto que esa acción determinada realmente sea tan grave como matar a alguien o violar a alguien, digamos. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto. Enran habla mucho sobre el tema del contexto, que no nos vuelve subjetivistas, sino nos vuelve incluso más objetivos, ver toda la realidad. Entonces, no solamente una acción determinada, sino cómo una persona se va comportando durante toda su vida a lo largo de la vida. Y cómo reacciona uno a los propios errores. Una cosa es decir, bueno, cometí un error, listo, que los demás me importan tres pepinos, o una persona que viene después y dice, me equivoqué, te pido disculpas, y realmente uno ve el esfuerzo de la otra persona en no volver a cometer ese error, ¿no? Hay una Entonces, novela de, sí, perdón, sí, adelante. hay una novela de James Bond, creo que es Goldfinger, en la que está la idea de una vez es accidente, dos veces es coincidencia y tres veces es patrón. Yo, para jugar a los demás, uso mucho ese principio. A la primera que veo, como que espero a ver si se repite o fue una cuestión. Ya cuando veo un patrón, por eso es que juzgar lleva tiempo, ahí ya bueno. Pero una vez que concluiste que una persona sabe que eso está mal y igual lo hace, no hay Ya uno razón tiene que tomar para acción. alejarse. Ujú. Y esto políticamente, sabemos que hay muchos chicos aquí también que están en los grupos de estudiantes por la libertad y demás, que uno dice, bueno, ¿qué puede hacer uno para cambiar la sociedad, ¿no? Cuando hay tanta gente o altruista o colectivista o que vota los gobiernos maléficos que tenemos en América Latina, ¿qué puede hacer uno? Y yo creo que ahí de nuevo resaltar lo que dice Enran, es hablar, no quedarse callado y siempre estar dispuesto a decir, por lo menos si uno no quiere desarrollar un argumento porque cree que el momento no lo amerita o uno por ahí no tiene el argumento desarrollado como para poder expresarlo, pero siempre decir, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y eso es importante, promulgar una sanción moral. Y si uno tiene la oportunidad de dar una explicación de la posición de uno, es bueno darlo, porque siempre, más allá de que la otra persona con la que uno discuta, uno sepa que por ahí es irracional y no está tratando de buscar razones, sino que básicamente lo que está buscando es tener la razón. Muchas veces cuando uno habla tiene también que pensar que hay otra gente que está escuchando lo que decimos y quizás podemos hacer una diferencia en alguno de ellos. Entonces, cuando valga la pena tratar de tener buenos argumentos y exponerlos también es una buena manera de poquito a poco, como decía Enran, una mente a la vez ir cambiando la sociedad. Así que si no queda alguna pregunta más, alguna mano levantada, algún comentario más. No entendí Bueno, lo que dice Werner ahí. perdón. Werner, Werner dice, por favor, ampliar cómo definir libre albedrío en el deísmo. tengo entendido que, por ejemplo, el cristianismo reconoce el libre albedrío y por lo tanto uno puede ir al cielo o al infierno, esas cosas, pero, o sea, no es una cuestión exclusiva del objetivismo el reconocer el libre albedrío, pero sí creo que el tipo de libre albedrío que reconoce la elección básica de pensar o no, creo que esa, por lo menos hasta lo que yo he leído, es única de Rand. Hay Y un con la... ensayo que escribió en RAN, que está en objetivismo.org traducido, que habla del tema del libre albedrío y la moral en la religión, pero no me acuerdo en este momento dónde está. No sé si vos te acordás, Alfred, a ver si lo puedo compartir. Que habla del pecado original también. Acá está, religión contra moralidad.
Les voy a mandar para que lean esto también. Seguramente ahí mismo hay linkeados otros ensayos que hablan de este tema, pero creo que les puede, a ver, participantes todos en la reunión. Les voy a mandar acá el link para que también lo puedan leer. Ahí está. Bueno, entonces ya llegando a la hora, los invito, les va a llegar la información, les vamos a mandar nuevamente el email con el link a esta reunión, con lo próximo que tienen que leer para la próxima vez, pero básicamente es el ensayo de éticas colectivizadas. Van a ver que todos los ensayos están relacionados, pero cada uno suma un punto diferente. Así que después de esto van a salir con un PhD en ética objetivista, por lo menos. Así que nos vemos en 2 martes. El martes 23 de agosto va a presentar en esta ocasión Andrea Rondón de Venezuela. Muchos aquí de los venezolanos seguramente la conocen. Y bueno, les agradecemos muchísimo su participación nuevamente. Muchas gracias, Alfred, por esta presentación. Un placer contar contigo. Y para todos aquellos que también tengan preguntas y dudas sobre las conferencias que se vienen, no dejen de avisarnos, porque realmente va a ser una ocasión especial y nos encantaría que pudieran participar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos entonces en 2 martes. Hasta luego.